Shalom familia, shalom, shalom, quien les habla su hermano Rudolf Reyes Morales de Venezuela. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua, saludos cordiales para todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Hoy volviendo otra vez al estudio concerniente de Volviendo a casa de mi padre, titulado Yeshua el Adón del reposo. Yeshua es el Adón del reposo, del Yom Shabbat. Así que, bueno, familia, estamos aquí para edificarnos y para extender el reino de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, y también para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, que nos permite el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, llevando a cabo las porciones semanales, los tiempos señalados, los comienzos de mes, todo para edificación del cuerpo del Mesías, familia. Y de verdad que es una bendición el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, disfrutando de estos estudios, como lo dije, para el crecimiento y edificación del cuerpo del Mesías. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado y amigo y amiga, nuestro Moré Aaron Morales y nuestro Morá Araceli de Morales. Como lo dije, son los mentores de la Kehilá, nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua. Bueno, familia, ya hemos tocado algunos puntos de Yeshua, de lo que es el Adón del reposo. Porque Yeshua, cuando hablaba, inclusive, siempre usó esos términos: yo soy el Adón del reposo. Si usted quiere ir entendiendo este estudio, yo le recomiendo que vaya al primer audio, que allí está la información, donde tocamos varios puntos tópicos que tienen que ver con el Yom de reposo, el día de reposo. Ya hemos dicho que Shabbat no es sábado, sino Yom de reposo. Bueno, familia, no queda más que vamos a darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey, y decimos Shema Israel Jehová Echad Baruch Shem Kobo Malchutó Leolam Bae. Y dice: escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, familia, como dije ahorita, si usted quiere entender, vaya al primer estudio, al primer audio que está allí, y que usted va a poder entender un poco más de lo que es el Yom de reposo y por qué Yeshua ahora habla en estos términos y utiliza esas palabras. Y lo que sí puedo hacer es, digamos que un repaso breve de lo que es la creación, porque el Padre descansó y santificó para bendecirnos a nosotros, y que luego hace un pacto con el pueblo de Israel. Le dice: es un mandamiento el guardar el Shabbat. Algo que quiero resaltar ahora en este audio es lo siguiente, que también en las culturas alrededor del pueblo de Israel o de la nación de Israel tienen costumbre como fiestas, días para conmemorar a sus creencias, a sus dioses, pero que el Padre hizo una clara distinción entre ellos para con su pueblo y también para con nosotros, y que el Padre demostró en su soberanía, poder y autoridad que Él es el quien gobierna, así como se terminó ese séptimo día para sentarse a gobernar, legislar, y que le dio autoridad a su pueblo, aún a los ángeles y aún a Yeshua, que gobierna en los cielos, para con la tierra quienes creemos en Él. Y que en ese
en esa manera o en esa óptica de ver antiguo Medio Oriente, un contraste con lo que el Padre hizo con su pueblo, y que las palabras que utilizara Yeshua HaMashiach, él era el gobernador, él era el rey, él era la persona indicada. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente: desde el momento que Adán peca, entró la muerte, la separación, y Yeshua tiene que venir a restaurar eso. Y por eso es que la muerte no se enseñorea en quienes creemos en nuestro Rey, en Yeshua HaMashiach. Y por ello, Yeshua está sentado a la diestra del Padre, como Rey, como Melech, gobernando en los cielos para con su pueblo. Y digo esto porque Yeshua, incluso, de acuerdo a lo que vimos y lo que dije, los preceptos que hay, lo que es el cerco de protección vallado para proteger el Shabbat, y que lo voy a resaltar nuevamente en la Mishnah, habla de los preceptos para fiesta, preceptos para diezmo, en el honrar a la Torah en cada uno de lo que es leyes, mandamientos, y que la Mishnah resalta el Shabbat, los comienzos de mes, las fiestas, y que era lo que había que hacer. Y Yeshua, de acuerdo a esos preceptos, 39 preceptos, él no los quebrantó. Él siempre hizo saber de que él era el Señor del sábado, porque inclusive utilizó expresiones que el pueblo de Israel estaba muy familiarizado en el primer siglo, porque esa era la cultura, era el lenguaje en que se manejaba el pueblo, y que Yeshua no hizo nada diferente, ni quebrantó el día de reposo, ni cambió sus días de reposo, porque hay un error, y eso hay que aclararlo. Cuando Yeshua resucita, dice que el primer día de la semana. Cuando está hablando del primer día de la semana, recuerde que para el pueblo de Israel, el día comienza a la caída del sol y termina a la caída del día del sol del siguiente día. Y cuando está hablando del primer día de la semana, se está refiriendo, digamos que en el día sexto, o como tienen costumbre el pueblo, al finalizar el Shabbat. No quiero hablar de sábado, pero en este caso, digamos que fue un día sábado, y ya ahí comenzaba al día siguiente, y ese es el primer día de la semana. De acuerdo a nuestra perspectiva y como lo vivimos en el mundo, y el calendario que nos rige, digamos que universalmente, porque nos regimos por el calendario greco-romano, en su mayoría de las naciones, para que cuando una persona le dice el primer día de la semana, ya sabe que se va a familiarizar y va a decir el día domingo. ¿Por qué? Porque le es ajeno la Torah, la cultura, el calendario, y nosotros, al ignorar el calendario, la fiesta, los tiempos, como el Padre mide, lo vamos a asociar a nuestra mente en cualquier país o en cualquier nación que estemos, y lo vamos a adaptar y decimos el primer día es el domingo, y por eso hago la salvedad. Yeshua resucitó, sí es verdad, y al día siguiente fueron, porque si el día comienza al caer la tarde, ellos inclusive compraron especias. Dice que compraron especias para llevar a Yeshua, y que era cercano, ya también sabemos que eran las fiestas de la primavera, y ellos no compran ni venden en lo que es Pesaj. Entonces, si Yeshua no cambió nada porque vivió como judío, de acuerdo a las tradiciones, a la cultura que había en el primer siglo, se movía en ese ambiente, en ese ámbito. En el libro de Hechos hay una expresión que dice, y estos fueron los primeros cristianos. Ahí empezó el problema. Cuando nombraron a los primeros creyentes en Yeshua, cristianos, porque han cristianizado al pueblo, han hecho una serie de cosas
Mi intención no es lastimar a nadie. Usted puede ver inclusive que Pablo iba a las comunidades los días de reposo y que habían gente de las naciones allí porque se habían adherido al pacto y que habían aceptado al Mesías, sí, y el pueblo de Israel también aceptó al Mesías. Porque los creyentes no fueron cristianos, no, habían ratificado el pacto de acuerdo a las promesas que el Padre había hecho por los profetas y se cumplieron. Y no fue abolido ni la ley ni los profetas y ni los días de Shabbat, los comienzos de mes y los tiempos señalados, porque lo vamos a ver, son sombras del Mesías y voy a explicar eso también. Así que siéntese, póngase a gusto, tómase un café y vamos a comenzar de acuerdo a la pequeña introducción que acabo de hacer de cómo se manejaban los conceptos y qué era lo que, porque Yeshua hablaba de esta manera. Miren, para que usted pueda entender y nosotros podamos entender por qué Yeshua se le dice el Señor de reposo y por qué fue anunciado las buenas nuevas, yo quiero que usted entienda algo. Las buenas nuevas no es algo nuevo en el momento de que Yeshua apareció, no. Las buenas nuevas siempre se han predicado en Israel. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Noé estuvo construyendo el arca, dice que condenó al mundo antiguo. Pero Noé anunció las buenas nuevas de que el mundo iba a perecer y iba a venir un juicio a la humanidad por haberse relacionado con ángeles. Y que él fue el pregonero de esas buenas nuevas. Y dice el tiempo que estuvo construyendo el arca, se dice que fueron casi 120 años o 100 años. Y él construyó el arca. Y mientras construía el arca, se anunciaba las buenas nuevas para su época. En ese momento dado, entró Noé, metió a su familia en el arca, obligándolos. A la semana vino el diluvio. Las lluvias cayeron. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió. Ahora, ese fue en ese momento. También cuando el pueblo de Israel, por las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde le iban a una tierra y donde el pueblo de Israel iba a habitar, también eso fueron unas buenas nuevas. Dice que el Padre se disgustó con la nación de Israel porque no creyeron al momento que iban a pasar a la tierra prometida. Y dice que se disgustó con la nación de Israel y tuvieron 40 años divagando por el desierto por no haberle creído al Padre. Y que la tierra prometida para ese momento era la nación de Israel. Esas fueron las buenas nuevas que se predicaron también en el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto, que iba rumbo a la tierra prometida. Esas fueron las buenas nuevas para el pueblo de Israel. Las buenas nuevas para nosotros en el Mesías son desde el momento, desde el momento que apareció Juan el Bautista diciendo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran las buenas nuevas, estaban anunciando a un rey que venía para bendecir a la tierra. Tengamos esto en cuenta, estas palabras. Esas eran las buenas nuevas que se estaban predicando cuando aparece Yeshua, cuando Juan estaba, digamos que, sumergiendo a la gente, dándole a entender una nueva creación, y aparece Yeshua. Si usted se da cuenta de algo, cuando Noé envió a la paloma para ver si había, la tierra comenzaba a drenar, se estaba secando. Dice que la paloma trajo una hoja de olivo y que Noé esperó unos días más, volvió a soltar la paloma y dice que no regresó, dando a entender que el Padre se retiraba de la tierra y el humo que había antes o el vapor que había antes en la tierra no existió porque vinieron las aguas sobre la tierra. Pero también la Shekinah del Padre se retira de la tierra cuando el pueblo de Israel peca. Dice que ascendió la gloria de Jehová del templo. Usted puede leer eso en el libro de Ezequiel.
pero que la gloria de Jehová vuelve a aparecer cuando Juan, el inmersor, que está anunciando una nueva creación, un nuevo reino, las buenas nuevas, dice que bajó el Ruach HaKodesh en forma de paloma. Con Noé se retiró, con Yeshua regresa, y él dice, este es mi hijo, escúchelo a él, porque él tengo mi complacencia. Si usted revisa en todo ancho de la Torah y en los otros libros, como el de Noé, Melquisedec, el de Adán y Eva, el libro de Yosher, no menciona. No voy a decir que no menciona, corrijo. Habla de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, en un lenguaje metafórico de los eventos, y también habla de una manera figurativa de Yeshua, el Cordero. Entonces, dado a esto, es bueno que usted conozca cuáles eran las buenas nuevas que se estaban predicando. ¿Para qué eran las buenas nuevas? Un nuevo rey, nuevo reino, y que Yeshua era ese rey. Y esas eran las buenas nuevas que se estaban anunciando para el pueblo de Israel y para las naciones. Por eso le hablé de guardar el yom de reposo, y usted puede entender este estudio si va al audio anterior. Y si usted guarda el Yom Shabbat, el Yom de reposo, va a ser de gran bendición para su vida. Vamos a ir al libro de Mateo. Ahora sí, una introducción muy larga, pero era necesario para aclarar esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, paso 1, y dice, en aquel tiempo Yeshua iba por los sembrados, sus discípulos tuvieron hambre, comenzaron a espigar y a comer. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de Shabbat. Y le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, los que estaban con él cuando tuvo hambre? Cómo entró en la casa de Jehová, comieron los panes de la proposición, que no era lícito para él comer, ni los que estaban con él, sino para los sacerdotes. Y no leíste en la ley de Shabbat que los sacerdotes aún profanan el día de Shabbat y son sin culpa. Pues digo que mayor está en el templo, que mayor en el templo está aquí. Y si hubiera comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habría condenado al inocente, porque yo soy el Señor del Shabbat, el Hijo del Hombre, el Señor del Shabbat. Los panes, que era de la proposición que duraba una semana y era retirado en el próximo Shabbat, esos panes eran para los levitas, los sacerdotes. Y que David con sus guerreros eran perseguidos por Saúl, y ese pan no eran para ellos, para David, eran para los sacerdotes. Ahí está hablando de misericordia, ahí está hablando de justicia, que no era que quebrantaron la Torá, pero lo que se llama el calvaón, pesar la situación. Y que ellos, los sacerdotes, en este caso el sacerdote le dio de comer, ¿a quién? A David y a sus guerreros, o al ejército que andaba con David. Aquí está entonces cuando Yeshua dice, porque sacrificio y ofrenda no quiero, sin comprender lo que es justicia, amor, bondad. Y que los fariseos, o quienes regían lo que era el templo, eso era lo menos que hacían. Y por eso Yeshua les está diciendo eso. Porque entonces volvemos a lo que expliqué en el audio 1, los 39 preceptos, lo que se conoce como los cercos de la Torah, que están en la Mishnah y que también lo hablan lo del el tratado del Shabbat, y libros que tienen nuestros hermanos. Y que también adicional mencioné las dos casas de estudio, que era Shammai y Hillel, y que la casa de Shammai tenía 18 preceptos y la casa de Hillel tenía 13 preceptos. Y que esos preceptos que hablaban de ellos cuando tú no honrabas el Shabbat, se están refiriendo a la Mishnah, o mejor dicho a los cercos, los 39 preceptos, que es para honrar el Shabbat.
y en su mayoría el contexto de lo que se está hablando en el Brit Hadashah tiene que ver con los ritos o los 18 preceptos de Shammai y 13 que también tenía la casa de Gilea. Esos eran los ritos que ellos tenían, que hacían, y Yeshua le decía: ustedes invalidan la Torá de Jehová por las tradiciones de los ancianos. Ahora, que esas tradiciones habían que sopesarlas. Y por eso, lo que es el pesar la situación, fue lo que hizo aquí, cuando él pone el ejemplo del levita con los guerreros de David. Ahora, cuando ellos entran a comer dentro del terreno y agarran porque tienen hambre. Ahora, si ellos hubiesen agarrado y sacan para llevar para su casa, ahí estaban quebrantando el Shabbat. Por eso hay que conocer los preceptos, los 39 preceptos de qué hablan, aún los 18 ritos que tenían la casa de Shammai y los 13 de Giler, para poder entender parte de lo que es el lenguaje que se habla del Brit Hadashah. Y Yeshua le está diciendo: ahora, mayor en el templo está aquí, que era él. Y él dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Aquí hay versiones que dicen sábado, pero él dice, cuando está hablando de reposo, yo quiero que usted entienda algo. No solamente Yeshua hizo milagros, sanó, multiplicó panes, peces, dio alimento, hizo justicia, lo que no hicieron nuestros hermanos. Cuando Yeshua está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, y estoy hablando del Señor del reposo, ¿a qué reposo se estaba refiriendo? ¿Usted se acuerda de lo que yo dije de la palabra entronizarse? De que el Padre terminó la obra al séptimo día y descansó y fue bueno. Yeshua está hablando en ese mismo lenguaje muy parecido a lo que es la creación, y que el Padre, cuando terminó esa creación, que todo fue bueno y perfecto, Yeshua está hablando también de que él era el Adón del día del Shabbat, que podía hacer milagros, podía hacer su obra, pero que también le está diciendo en un lenguaje, y es el siguiente: le estaba anunciando: hey, yo soy la persona que viene como rey, yo tengo esa justicia, tengo esa bondad, no estoy quebrantando el Shabbat, pero que también te quiero bendecir en ese día de reposo, pero que también te quiero dar algo también en la vida eterna. Ese es el lenguaje del Yom de reposo. Pero que ellos no comprendieron, se pusieron a discutir, a hablar, porque tuvo las tradiciones y no era ese el significado que Yeshua quiso darle. Vamos a ir a otro pasaje para que usted lo pueda ver. Vamos, si usted va también, también dice el pasú 9 del capítulo 12 de Mateo: y pasando de allí entró a la sinagoga, y había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarlo le preguntaron, diciendo: él hizo sanar el día sábado. Y él le dijo: ¿qué hombre hay de vosotros teniendo una oveja, si éste cae en un hoyo, aunque sea día de Shabbat, no le echará la mano para la sacarla? Y ya sabemos lo que sucedió, hizo el milagro y le dijo, fue restaurada. Ese era el propósito del día del Shabbat, que el pueblo pudiera recibir las bendiciones que el Padre había creado para su pueblo. Pero se propusieron o se preocuparon más en honrar los cercos, sus leyes, sus ritos, sus tradiciones, que bendecir la creación del Padre, o disfrutar de la creación y también bendecir en el día de Shabbat. Y eso vino Yeshua y los confrontó. ¿Y qué le dijo? El verso 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en los días de Shabbat? Y dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada sana como la otra. Y dice que se propusieron y tuvieron consejo para destruirlo. Qué bárbaro. Pero bueno, esa era parte, tenían que cumplirse las escrituras. Vamos al libro de Marcos para ir avanzando
Marcos capítulo 6. Denme un momentico que estoy pasando la hoja. Aquí estoy. Marcos capítulo 6 y dice: salió de allí y regresó a su tierra y sus discípulos lo siguen. Llegando al día de Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga y la mayoría se asombraba al oírlo y decía: ¿de dónde saca tantas cosas y qué sabiduría está en la que le ha sido dada? ¿Y qué significa estos milagros hechos por sus manos? ¿No es el hijo del carpintero, hijo de Miriam, el hermano de Jacobo, de José, de Judea y Simón? ¿No están aquí también sus hermanos? ¿No están aquí también sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Yeshua le dijo: no hay profeta sin honra en su tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Y no podían hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba él asombrado por la incredulidad de ellos. Así se recorría las aldeas alrededor enseñando. Aquí está Yeshua entre sus hermanos. No le creyeron, otros sí. Hizo pocos milagros. Entonces, la fe en Yeshua, o no tener la fe en Yeshua, no puede ocurrirte nada bueno. Pero el Padre, en su bendita misericordia, Rajen, nos bendijo a través de los hechos de Yeshua. Hay muchas enseñanzas que tienen que ver cuando Él habla, porque yo soy el Adón del reposo. Yo quiero misericordia, quiero. Ahí estaba extendiendo su bondad, su amor, porque esa era la función de un gobernante, de un rey, a través de su pueblo y también de las leyes y lo que era el templo. Vamos a Lucas capítulo 13, verso 10. En uno de los días de Shabbat estaba enseñando en una de las sinagogas. He aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezar de ninguna manera. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaban a Jehová. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Yeshua había sanado en Shabbat, y le dijo a la multitud: 6 días ahí que se debe trabajar y en esto puede venir ser sanado y no en el día de Shabbat. El Señor entonces le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros desata su buey y su asno en el establo en el día de Shabbat y lo lleva a brevar, a tomar agua, a comer. ¿Y acaso esta mujer, siendo hija, de Abraham, a quien Satanás la tenía atada hace 18 años, no convenía desatarla de la cadena del diablo, aunque sea, o de Hasatán, en el día de Shabbat? Diciendo estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se regocijaba, y las cosas gloriosas que se hacían eran hechas por él. Aquí está Yeshua y le está diciendo: hey, esta era la hija de ¿quién? Hija de Abraham. ¿Por qué el nombre Abraham? Porque fue la persona que se le dio las promesas, la tierra, todo. Y dice que Hasatán la tenía enferma hace 18 años. Él, como rey soberano, y era lo que iba a venir, y se presentó ante el pueblo, hizo los milagros, el pueblo glorificaba, pero ellos se preocupaban más por sus ritos, sus costumbres, que hay que revisarlo, que no todo es malo allí, por favor. Que ellos se preocuparon más por esas leyes, sí, que no se preocuparon por bendecir al pueblo, por hacer las obras de Jehová, la bendición para un pueblo, restaurarlo, bendecirlo, sanarlo. Ese era el propósito del Shabbat también, inclusive. Por eso le hice la acotación de que hizo Jehová todo bueno. ¿Y Yeshua qué estaba haciendo? Lo mismo. En Juan, en el capítulo 5, vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 9. ¿Qué sucede allí?
Y dice, inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y se echó a andar. Y aunque era, ¿qué? Día de Shabbat. Aquel día. Entonces los judíos decían, al que había sido sanado, no te es lícito cargar el catre. Se preocuparon más en las cosas, en la, digamos, el problema era la forma o el fondo. Ellos se preocuparon porque el hombre llevaba el catre, pero no se dieron cuenta del milagro que había hecho Yeshua. O se dieron cuenta, pero que estaban discutiendo. Y entonces lo que yo peso aquí, el problema es la forma o el fondo. Entonces, pesar las acciones, el sanar, el restaurar, el bendecir, es válido. Si usted tiene que, voy a poner un ejemplo. Yo tengo, y un ejemplo viviente. Mi madre hace unos años le dio una ACV. Y yo estaba escuchando mi enseñanza en el día de Shabbat. Bueno, tuve que ir a una farmacia porque tuve que ir a buscar un medicamento para que le calmara, le bajara la fiebre. Aunque yo pude haber orado, pero era un medicamento que ella le recetaron por el problema que se le produjo. Tuve que ir a comprar, regresé, oré por ella, le di el medicamento, se recuperó, pero hacía falta también el medicamento. Yeshua los discípulos no estaban comiendo el día del Shabbat y ellos se molestaron. Entonces, es conocer las bendiciones que es el Shabbat y no a veces caer en discusiones vanas que Yeshua cambió el día de Shabbat. No, Yeshua no profanó el día de Shabbat. Lo bendijo con sus hechos, con sus acciones. Y usted puede ver en el libro de Hechos y ahí en adelante qué día iba Pablo a las comunidades, qué día iban también los discípulos o los apóstoles, los shalías, a las comunidades. Dicen que era en día de Shabbat. Yo en el audio anterior puse un ejemplo y lo voy a volver a poner. Si yo me voy a vivir a los Estados Unidos, y me estoy poniendo un ejemplo, yo no pretendo vivir allá como venezolano, no, yo tengo que acostumbrarme a ¿qué? A la cultura, sus fiestas. ¿Por qué? Porque esa es la nación donde yo estoy viviendo y no puedo vivir con una mentalidad o como viven aquí en Venezuela, en aquella nación, porque son culturas y pensamientos diferentes. Cuando usted aceptó al Mesías, usted tiene que adaptarse a la cultura, a los patrones, a las fiestas, a los días de reposo, a las leyes, todo lo que hay concerniente a la Torah para el pueblo de Israel, porque usted fue injertado en ese pueblo. Nada de ello es separado. Yo le estoy mostrando evidencia de lo que hizo Yeshua. Ahí usted puede buscar en el libro de Hechos y ver a los Chalías y al mismo Pablo ir a las comunidades en los días de Shabbat. Y porque Yeshua resucitó el primer día de la semana y por verlo bajo nuestra óptica, en nuestro pensamiento, tergiversamos la Torah, la Taná, la cultura y creamos un caos, y ese caos está todavía vigente porque hay personas que todavía ponen por encima sus conocimientos, lo que le enseñaron, sus dogmas, su doctrina, sus pensamientos, que es lo que el Padre estableció. Y a veces le han dado tanta información que no pueden ver y no pueden oír la Torah, porque va en contra de lo que les enseñaron. Claro que va en contra porque nada es como se les enseñó, y no porque lo diga para ofender, por favor, no. Lo que quiero es que usted se dé cuenta que el Padre estableció un patrón, una manera, y esa es la manera en que la vamos a ver. Miren, aquí está. Vamos a ir al capítulo 7, de ahí mismo, de Juan, el Pasú 22. Y está hablando en el capítulo completo de la fiesta de ¿qué? Ahí está, de Sukkot, tabernáculo.
Pero yo quiero leer desde el 16. Entonces Yeshua tomó la palabra y le dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y dice, si alguno quiere hacer su voluntad, no conocerá la doctrina de quién, de Jehová. Y si yo hablo por mí mismo, el que habla de mí mismo busca su propia gloria, pero yo hablo al que busca la gloria del que la envió, y este es veraz, y en él no hay injusticia. Está hablando de su padre, Jehová. ¿Y qué dice? No es dado por Moisés la ley, la Torá, pero ninguno de vosotros cumple la Torá, porque si procuráis matarme, y la gente le respondió, dice, demonios tienes, ¿y quién procura matarte? Yeshua le dijo, una sola cosa, una obra hice, todo lo se asombráis. Moisés o Moshe os ha dado la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres, aunque el Shabbat no circuncidáis al varón. ¿Y qué dice? Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, para que no sea quebrantada la ley de Moisés, entonces se enojan conmigo, porque yo sané en Shabbat a un hombre. ¿Y qué le dijo? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que dije hace rato, la bondad, el amor, la bendición del Shabbat, y hacer las cosas, porque bastante ejemplo hay del Shabbat, de los milagros que hizo él. Ahora, ya dicho esto, yo quiero ir a un pasaje que tenemos que ser entendidos, tenemos que ser conocedores de la verdad. Cuando yo hablé en el capítulo 23 de Levítico, dice que el Shabbat es un día de ¿qué? Como una fiesta, de regocijo, de bendición. Usted se sienta, pone su mesa, su comida, bendice el pan, los alimentos, le da gloria al Padre. Hay digamos que una serie de pasos o de ritos para seguir. Está el Sidur. Usted lo puede buscar allí, y se puede dar cuenta. Mire lo que dice Pablo aquí en el libro de Colosenses. ¿Y por qué hago mención del libro de Levítico? Es bueno conocer la Emet. Oiga. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida con respecto a solemnidad de tiempo señalado o comienzo de mes o en el día de Shabbat. Mire las palabras que utiliza aquí. Todo cual son sombras del Mesías, de las cosas venideras. Nadie dice, nadie priva el galardón, deleítese en su humildad, en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que no han visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Pero mira lo que dice el Pasú 16, nadie juzgue los tiempos que el Padre creó, porque son sombras del Mesías, de las cosas venideras. Es decir, el Shabbat es una sombra profética del Mesías. Los comienzos de mes y las fiestas son eventos proféticos que tienen que ver con el Mesías. Cuando yo les hablé del ciclo en la semana, que el día sexto para el séptimo es un reposo, pero en los ciclos Shemitah le hablé de que en el año sexto, de comenzar el proceso del descansar la tierra hasta el séptimo. Entonces dije que en lo micro a lo macro, pero que también en la creación, en el día de llover, en la fiesta de llover, jubileo, era un gran Shabbatón, es algo espectacular. Entonces estamos viendo algo más grande. ¿Por qué? Porque las deudas eran perdonadas, te devolvían la tierra, te devolvían casa, te devolvían a tus hijos y tus deudas eran perdonadas. Eso fue lo que hizo Yeshua, le estoy diciendo de lo micro a lo macro. Y como el Padre utiliza la semana de la creación también para los tiempos señalados en los ciclos de Shemitah, pero luego lo amplía en la fiesta de Yovel, en el jubileo. Y eso es lo que se está refiriendo aquí en Colosenses, porque son sombras proféticas de Mesías. El Mesías, nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, todas las fiestas tienen que ver con él, su primera venida en la fiesta de la primavera. Ya se cumplieron las primeras 4 fiestas.
las próximas 3 fiestas van a ser en su venida en la fiesta del otoño, donde él va a venir, después usted va a ser juzgado y después vamos a entrar a la fiesta de Sukkot, en un llover, en un jubileo. Por eso le hago saber el tiempo de lo que es de lo mínimo a lo más grande. Entonces, ese tiempo que está hablando aquí, porque son sombras de las cosas venideras, se estaba refiriendo también a lo que iba a ser el mundo venidero. También lo que se conoce como la era mesiánica. Por eso es que usted tiene que celebrar los días de Shabbat, los comienzos del mes y las fiestas, porque Él es el Señor del reposo. Ahora vamos a ir al libro de Hebreo y esto se va a poner mejor, porque mire la que expresa el libro de Hebreo en el capítulo 3, en el verso 11, algo vital, algo importantísimo. Mire, dice, yo quiero leer del 7, por lo tanto el cual, sí, como dice el Rúa Santo, hoy, si oye mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras durante 40 años, por la cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Esta es la expresión que yo quiero que usted conozca. Cuando el Padre está diciendo que no entrarán en mi reposo, era la expresión que utilizó Yeshua, porque Él dice, yo soy el Señor del reposo, yo soy el Señor del Shabbat. Y ahora usted puede entender que Yeshua era la persona correcta para sanar, para bendecir, y cuando utiliza, porque yo soy el Señor del reposo, te está diciendo, yo soy el Señor que vine en las buenas nuevas, que te estoy representando un evangelio para tu salvación, y si tú quieres ver el mundo venidero, bueno, ese es el reposo que el Padre se estaba refiriendo, y que dijo que 40 años estuvo disgustado con el pueblo de Israel, porque no, y dijo, no entrarían en mi reposo. ¿Cuál era el reposo en ese momento? La tierra de Israel. Y que ellos van a disfrutar, y el reposo tiene que ver con el Shabbat, el reposo tiene que ver con los ciclos Shemitah, el reposo tiene también que ver con esto que presentaron con Yeshua. A eso se está refiriendo. El 4.1 dice, tengamos tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Entonces está poniendo un contraste y está diciendo, hey, mire, acuérdense que el pueblo de Israel pereció y no entró a la tierra prometida porque no creyeron por las obras que iba a hacer. Y le está diciendo, ese es el ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? Eso que le estoy diciendo. No entraron a la tierra, tengan cuidado de que ustedes vayan a perder la bendición de no entrar en el reposo con su Mesías, porque ustedes tienen que guardar el día de Shabbat, los tiempos señalados, porque Él es el Señor del reposo. Entonces, las buenas nuevas de lo que estuve diciendo, en el tiempo de Noé se fueron las buenas nuevas, el tiempo de las buenas nuevas se le predicó el mismo evangelio al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, y aquí están las buenas nuevas de Yeshua, Hamashiach, y que le vamos a ver en el yom de reposo y en el tiempo señalado, porque así el Padre lo ha decretado. Y termino con una última cita, familia, y yo espero que usted entre también en el yom de reposo, porque Él es el Señor del reposo. Y Él está haciendo este contraste. Quiero ir al capítulo de Revelaciones y Galut, con el capítulo 14, Pasú 11. ¿Y qué dice? Y el humo de su tormento que sube por siglos y siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, a los que adoraron a la bestia y su imagen, y a cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jehová y la fe en el Mesías. Y oí una voz de los cielos, del Shamayín, que decía, escribe bienaventurado a los muertos que mueren por el Adón. Aquí en adelante así sea, dice el Rúa. Les será dado también un descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Familia, ya usted sabe quién es el Señor del reposo. El reposo tiene también, cuando el Padre terminó su obra, cuando Yeshua termina su obra, se va a entronizar, por eso le dije que se acordara de esta expresión, se va a sentar para gobernar y nunca más seremos separados de Él.
Familia, yo espero que este estudio le haya sido de edificación para su vida. Desde Venezuela, su hermano Rudolf, Shalom. Nos vemos en un próximo estudio. Leir Raot. Hasta pronto.